Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial con el programa de Photoshop CS5, donde vamos a aprender a trabajar con imágenes en HDR. Pero antes permitirme que explique un poco cómo se hacen las imágenes o las fotografías en HDR para que aquellos que no tengáis conocimiento de este tipo de fotografía, pues que sepáis cómo las podéis hacer y qué necesitáis. Lo primero que tenemos que tener en cuenta que para hacer fotografía HDR necesitamos imprescindible un trípode y una cámara reflex con dial de velocidades, puesto que para poder trabajar sobre este tipo de imagen necesitamos variar nuestro dial en el exposímetro. Imaginemos que estamos ante una situación como esta que tenemos aquí. Esta es una zona de una iglesia y queremos sacarle todo el rendimiento de la imagen o la toma que vamos a hacer. Entonces podemos hacer tres tipos de exposición, o incluso también se pueden hacer 5, y en este caso yo utilicé 5, pero con 3 sería suficiente. Entonces imaginemos que nuestro exposímetro nos da un valor, qué sé yo, de 125 de velocidad, nos daría una exposición correcta. Entonces nosotros ponemos nuestro trípode, apuntamos a nuestro objetivo, a la zona que queremos sacar la fotografía, ajustamos los valores y disparamos. Entonces, una vez que hemos disparado, sin cambiar absolutamente nada más que la velocidad, bajaremos un stop. ¿Qué sería esto? Bajar un stop, pues si el exposímetro nos da 125 como una exposición correcta, entonces bajaríamos, por ejemplo, ¿qué diría yo? A un 80 a modo de ejemplo. Entonces volvemos a hacer otro disparo. Y después pasaríamos al 125, que sería el disparo original, donde el exposímetro nos da correcto, y subiríamos un stock. Si nos da 125 como una exposición correcta, podríamos pasarlo a 160 o 180 o 200 a modo de ejemplo, y volvemos a hacer otro disparo sin mover absolutamente la cámara ni el punto de enfoque que tenemos. Entonces esto sería para hacer nuestras fotografías con nuestra cámara. Una vez que hemos hecho nuestra fotografía, entonces vamos a ver cómo las podemos pasar al programa de Photoshop. Entonces venimos a Archivo, Automatizar y buscamos la pestañita donde pone Combinar para HDR Pro y buscamos las imágenes que hemos trabajado. Antes que nada, me gustaría que lo vierais aquí un poco más gráfico. Por ejemplo, si esta sería por ejemplo, la toma correcta que nos daría el exposímetro. Entonces disparamos y después a continuación bajaríamos un stock o dos. En mi caso he hecho 5, pero con 3 fotografías sería suficiente, como os había comentado anteriormente. Entonces bajamos el stock en velocidad, subexponiendo para captar toda la esencia de las sombras, y una vez que hemos disparado volvemos a nuestro stock original y sobreexponemos un stock o dos. Entonces si aquí nos daría un 125, pasaríamos a un 160 o un 180, y si queremos hacer 5 imágenes pues simplemente vamos pasando de un stock a otro. Esta pues me imagino que estaría, bueno, en este caso es al contrario, cuando más luz estamos sacando es porque la velocidad está más lenta, entonces lo he explicado justamente al revés. Si esta es la correcta y queremos sacarle más intensidad de luz, entonces lo que teníamos que bajar es la velocidad. Entonces si aquí nos da 125, aquí encontraríamos para poder después trabajar con el HDR, lo pasaríamos, qué sé yo, a un 80 por ejemplo, o un 60 o un 30, dependiendo de nuestra cámara y el dial que tengamos. Y después pasaríamos al contrario, dándole más velocidad para solamente poder sacar el tema de las sombras.
Vale, entonces una vez que hemos sacado nuestras imágenes, venimos a nuestro programa de Photoshop, como hemos visto a continuación, pero no lo voy a repetir. Venimos a Archivo, Automatizar y cambiar para HDR Pro. Aquí exploramos para encontrar las imágenes. Yo las tengo en una carpeta en mi escritorio. Entonces voy a seleccionar las 5 imágenes que tengo sacadas para hacer el HDR, pero os recuerdo que con 3 imágenes también se puede hacer perfectamente, y de hecho casi siempre se hacen con 3 imágenes. Vale, una vez que están seleccionadas, le damos OK y permitimos que el programa de Photoshop haga su trabajo. Dependiendo de la potencia de vuestro ordenador, de vuestra máquina, pues va a ir un poquito más rápido o un poquito más lento. Simplemente dejamos que llegue hasta el final, vemos que sigue trabajando el programa para ajustar las imágenes de HDR, dejamos que llegue hasta el final. Recordamos que aquí siempre al final tiene que quedar solamente una imagen en capas. Si nos dice, si nos abre este mensajito, le damos a aceptar y dejamos que llegue hasta el final. Vale, una vez hecho el proceso, se nos abrirá esta ventana que vemos aquí. Tenemos que tener en cuenta que siempre lo tenemos que tener a 32 bits, porque si no, no nos hará una imagen de HDR. Aquí podemos variar un poco el valor de la luminancia, pero en mi caso no lo voy a hacer porque esto se puede hacer después con el programa de Photoshop. Entonces le damos a OK y ya prácticamente va a terminar el proceso de HDR o para HDR. Muy bien, el programa ya se ha encargado de hacer nuestra imagen de 32 bits y esto sería una imagen de HDR ya terminada. Si no nos gusta el resultado final, que generalmente suele ser así, venimos a imagen, buscamos en ajustes y buscamos tonos HDR. Y aquí en este menú podemos ir trabajando algunos valores. Podemos, por ejemplo, trabajar sobre detalles, trabajar un poco en exposición, intensidad, bueno, en fin, podéis aquí jugar un poco hasta encontrar cómo se os quedaría la imagen a vuestro gusto. Personalmente, la imagen de HDR no es una imagen o una fotografía que a mí me entusiasme demasiado, pero reconozco que para ciertos trabajos, como por ejemplo en arquitectura, donde podemos encontrar unos contrastes muy grandes, por ejemplo unos ventanales donde hay una entrada de luz o un foco de luz bastante intenso y la parte interior está muy oscura. Entonces, haciendo este tipo de fotografías, como os he explicado con vuestra cámara, buscaremos encontrar la mejor exposición tanto de las luces como de las sombras. En el intermedio, después sub y después sobre exposición. Y entonces el programa de Photoshop se encargaría de unificar nuestras imágenes y convertirla en una imagen en HDR, donde después podríamos trabajarlo, o sea, trabajar nuestra fotografía y convertirla en este formato. También os tengo que recordar que es una imagen muy pesada. Esta, vamos a ver cuánto pesa a modo de ejemplo, pero más de 100 megas es seguro. Vamos a ver tamaño de imagen. A ver si me sale por aquí, 114 megas exactamente. Entonces, tener un poco de cuidado con este tipo de fotografía, porque os recuerdo que es una imagen bastante pesada. Muy bien, espero que os sirva este tutorial para aquellos que no conozcáis este sistema de fotografía HDR, y los que ya lo conocéis, y si sacáis algo de provecho, pues el propósito de este tutorial está cumplido. Muy bien, hasta la próxima.